día casi que como un problema común. Son servicios hospitalarios que en forma permanente, dependiendo de la cantidad de camas que tenga ese sistema, o en forma temporal, se congestionan con ocupaciones muy altas, con estancias prolongadas, que hacen que los servicios de urgencia se vayan congestionando y que incluso, eso lo vemos en muchas de las ciudades grandes de aquí de Colombia o intermedias, se enfrentan a tiempos de espera prolongados en servicios de urgencia o incluso en ocasiones a pacientes con triaje 3 que deberían ser manejados en el hospital, que son derivados a servicios ambulatorios. También hay pacientes que están en condición de hospitalización que todavía no pueden derivarse para el hogar porque requieren seguimiento y manejo hospitalario con monitoreo diario, alimentación especial, seguimiento de laboratorios, de diagnósticos y que por demás, si tienen criterios para ser manejados en el hogar, no solo los criterios clínicos, sino también que se pueda manejar en el hogar, podrían hacer rotar las camas más rápidamente y mejorar el flujo de esas camas en los hospitales. Entonces, este concepto se ha vuelto una política nacional, estrategia nacional en países como Inglaterra, de eso vamos a hablar más adelante, en países como Israel, donde el número de camas por 1.000 habitantes es muy similar al de Colombia. En Colombia tenemos 1.7 camas por 1.000 habitantes, en Inglaterra 2.4, en Israel tenemos 2 camas por 1.000 habitantes y allá es muy importante tener este sistema de hospitalización de agudos bajo supervisión de especialistas y manejo desde un equipo hospitalario con apoyo de equipos domiciliarios y toda esta logística y Doctor, comunicaciones que doctor mencioné. Jaime, discúlpeme, lo interrumpo. Sí, Perdón, ya tenemos al doctor Julio Castellanos de nuevo en línea. No sé perfecto. si nos está escuchando y si quiere mostrar su presentación inicial de introducción. Sí, señor, yo estoy listo. Ah, Pero perfecto. muy bien. Y su cámara estaba apagada, doctor Castellanos. Según Cuando eso está prendida. Bueno, igual sí lo escuchamos perfecto, doctor. Entonces, si quiere, puede empezar la función de compartir. Listo. Más que yo me imaginaba eso. Ay, yo veía la cara de esta. Doctor Julio. Por algún motivo que no entiendo, no me deja compartir. Entonces, Fernanda le puede ayudar. Si es tan amable, Por Fernanda, favor. ¿nos ayudas? Bueno, ahí está. Pongámosla en modo presentación, por favor, Fernanda. Doctor, no me lo permite, no sé por qué. Algo está pasando con el... Sí. Es posible que el Zoom, como está tan saturado, porque se nos llenó toda la capacidad pues la cantidad de gente interesada que se inscribió al webinar, nos llenó la capacidad del Zoom. Entonces, posiblemente por eso se presenten errores por congestión. Pero ya estamos viendo todos la presentación, doctor. Entonces, cuando Listo, quiera. entonces dale. Bien, la idea es que ustedes ya recibieron a través del boletín este artículo que lo escribimos para hacer una revisión actualizada de este tema de la hospitalización domiciliaria para pacientes agudos y lo planteamos como una solución necesaria para Colombia. Siguiente, por favor, Fernando. El artículo completo, pues no lo vamos a presentar acá, solo partimos de de esta premisa inicial, que es un trabajo que ustedes van a ver, tiene bibliografía, lo que hicimos fue una bibliografía actualizada, muy académica, para que no se piense que esto simplemente es una posición sectorial, sino es una recopilación académica y una recopilación, digámoslo, de todo lo que tiene que ver con el tema en las librerías, en las bibliotecas. Dice, la hospitalización domiciliaria es un modelo de sustitución directa y continuidad de la atención hospitalaria
que traslada al hogar del paciente los recursos, tecnologías y personal necesarios para ofrecer una atención equivalente a la hospitalización tradicional. Este modelo se distingue de otros programas comunitarios y de atención domiciliaria al enfocarse en el manejo de patologías agudas con estándares clínicos similares a los de un hospital, pero en un entorno más humanizado. A diferencia de los servicios como la atención primaria o el cuidado clínico, la hospitalización de paciente agudo se centra en episodios definidos de atención aguda, asegurando una continuidad médica y enfermería durante las 24 horas del día. Entonces, esto es una premisa internacional, como lo vamos a ver, está en varios países. Siguiente. Pero ¿cuál es la realidad que tenemos en Colombia? Que es esta, que la resolución 3100 del 2019 y el plan de beneficios en salud reconocen la internación domiciliaria para pacientes crónicos y pacientes agudos a criterio del médico tratante financiada mediante la unidad de pago por capitación. Si se cumplen los estándares de calidad del Ministerio de Protección Social y pues lo que tiene que ver con lo emitido en el 2016-2024. Sin embargo, la hospitalización domiciliaria de pacientes agudos de mediana complejidad no está autorizada en la modalidad domiciliaria, lo que limita su potencial en la descongestión hospitalaria y el manejo de condiciones complejas. Ahí tenemos también la cita, que es de Miller, y el tema del Ministerio de Protección Social. O sea, en Colombia nos pasa con mucha frecuencia que la norma va mucho detrás de los estándares digamos, del estado del arte en todo el mundo. Y aquí, pues cada trabajo es un tema complejo que lo vamos a ver luego. Siguiente. Siguiente. Por tanto, la conclusión es que este tema de la hospitalización domiciliaria en pacientes agudos debe continuar siendo una solución viable para mejorar la eficiencia y sostenibilidad del sistema de salud colombiano, con inspiración en modelos internacionales y adaptaciones locales. Así, Colombia puede garantizar una atención más equitativa, humana y eficiente, construyendo un futuro donde el hogar sea el lugar ideal para sanar. Entonces, ese es el trabajo que presentamos. Van a ver el artículo con calma y hoy en el webinar pues tenemos puntos claves sobre este trabajo científico, pero lo que es importante es que, como se dice, no nos desalentemos, sigamos trabajando, busquemos las vías y caminos para lograr esto, que al final es una resolución del ministerio, aunque ustedes ya lo tienen por experiencia, que en algunas entidades de planes de beneficios se autorizan en pacientes que han superado el episodio más agudo de la urgencia, después de las primeras 24, 48 o a veces de las 6, 12 horas cuando se tiene diagnóstico, se autoriza el manejo domiciliario de los pacientes. Esto es un tema que tristemente en este momento está quedando, digamos, lo que a libertad o a criterio de cada entidad, junto con el médico tratante, pero consideramos que debe ser un estándar habilitado, un estándar que quede coordinado y que definitivamente se pueda trabajar para resolver los temas que el doctor Hurtado nos estaba comentando, porque es la atención del paciente, vamos a hablar más adelante de eso, pero también contribuir porque de pronto no hace falta tantas camas como decimos, sino lo que hace falta es tener más programas de hospitalización domiciliaria. Esa era la conclusión, la introducción que les quería presentar y pues, doctor Federico, por favor, adelante con las preguntas, el diálogo y estamos atentos a recibir todos sus comentarios y preguntas para responder a ellos que lo consideramos muy importante. Muchas gracias, doctor Julio César. Entonces, le voy a pedir de nuevo el favor a Fernanda de que en el chat de la conversación nos ponga el enlace del documento para aquellos quienes no hayan ingresado todavía cuando lo publicamos. Entonces, que se ponga de nuevo ahí en el chat. Lo pueden revisar de pronto durante esta conversación. Y empecemos con doctor Jaime. Tenemos algunas preguntas aquí derivadas del estudio de ese documento y que en esta socialización queremos que llegue para que se pueda difundir, para que sea una semilla que se riegue en todo el país. Entonces, doctor, una pregunta. Explíquenos, por favor, brevemente qué es Hospital at Home y cómo implementando ese modelo de Hospital at Home podemos descongestionar los hospitales y optimizar los recursos en este contexto actual de escasez de camas y de personal, que como sabemos no es un problema exclusivo de Colombia, sino que es un problema global. En Europa y en Estados Unidos sabemos que ya no hay camas y ya no hay plata para hacer nuevas camas. Entonces, ¿cómo este modelo Hospital at Home, qué es y cómo descongestiona los servicios?
Está silenciado, doctor Jaime. Sí, de pronto es comenzar diciendo que no es, porque nosotros estamos habituados, como decía al principio, a entender la hospitalización domiciliaria como el desescalamiento o el egreso temprano que hacemos de pacientes que ya han recibido un diagnóstico y tienen tratamiento definido para terminar esos tratamientos en el hogar y dar esa cama. O para condiciones que son triajes 4, que una infección urinaria menor que está resuelta y le mandan un tratamiento endovenoso al hogar, o para hospitalizaciones de pacientes paliativos para ya que están en final de vida. Entonces, ¿qué no es esto? No es un tema de colocar medicamentos endovenosos, lo que nosotros le llamamos dosis, que es el paciente, como decía, que puede venir de urgencias o que puede salir de un egreso con el manejo hospitalario. No es la rehabilitación que se envía a un paciente desacondicionado que sale de una hospitalización o un paciente que sale posterior a un trauma y que requiere manejo en el domicilio mientras está en condiciones de volver o de visitar su IPS ambulatoria. No es un servicio de curaciones de pacientes que tienen úlceras o que tienen lesiones postquirúrgicas para hacer su curación a través de terapia enterostomal. No es un servicio de nutrición de pacientes que están crónicos sin vía oral por eventos cerebrovasculares. Entonces, esto lo que queremos enfatizar es que estamos hablando no de una continuidad hospitalaria para un ambiente de un paciente con diagnóstico y manejo definido, sino de una sustitución hospitalaria. Es decir, el paciente que les mencionaba de extensión hospitalaria sí ahorra camas, se necesita y eso ha madurado mucho en Colombia. Pero aquí estamos hablando, y podría decirlo, de egresos hipertempranos o de sustitución de un paciente que requiere el proceso de diagnóstico, que no se ha dado su diagnóstico, o de estabilización de una condición crítica aguda, como mencionaba, una falla cardíaca, una exacerbación de un EPOC, una sepsis que tenga unos criterios definidos o que esté iniciando y que esté en fase de diagnóstico, y condiciones como celulitis y otras que muchos dirán, pero es que esto lo hacemos. No, este es el manejo diagnóstico que involucra tener un dispositivo 24 horas 7 a cargo de un especialista con una coordinación logística y clínica del equipo que visita el hogar. Los equipos habituales, como lo conocemos nosotros, serían como el equivalente a las enfermeras y los médicos generales de piso. Y el especialista de la clínica, dependiendo el cuadro o condición, esa especialidad podría estar manejando un paciente de cardiología, un paciente de neumología, un paciente de neuro, o incluso pacientes pediátricos o pacientes de salud mental, como ya se hace en otros sitios, en fases agudas. Entonces, al sustituir la hospitalización o permitir un egreso hipertemprano o evitar una visita al hospital de un paciente crónico que se agudiza en una condición que nosotros lo mandaríamos hoy al hospital, aquí lo podemos montar el dispositivo de la hospitalización. Allí se podría dar incluso el continuo de la atención, es decir, yo le hago la fase de sustitución hospitalaria o manejo agudo y cuando lo estabilizo, levanto el dispositivo hospitalario, le doy el alta hospitalaria y lo puedo transferir a el manejo habitual que nosotros conocemos de home care o atención en domicilio. Con esto es dar esas claridades porque allí hay mucha duda. Entonces, estamos hablando de que nos diferencia de que debe haber un equipo 24/7 con especialistas, atención muy coordinada, protocolos de calidad, de seguridad en la atención y todo el soporte de una hospitalización, como menciona el artículo, alimentación, diagnósticos e inclusive equipos de respuesta rápida o transporte de pacientes para manejo de imágenes diagnósticas o de diagnósticos que hoy en día aún no se puedan hacer en el hogar. Pero también estamos hablando de monitoreo permanente 24 de pacientes que lo ameriten con un seguimiento en una central y una supervisión. Es un concepto completamente diferente. Entonces sí es más complejo, es más costoso, pero estamos hablando de sustituir camas que son muy costosas
que como lo menciona el artículo, pueden ser liberadas, porque estamos hablando que dentro de lo agudo es lo menos complejo, es lo que equivaldría a el manejo de mediana complejidad, y liberando esas camas en un contexto donde pocas camas por 1000 habitantes, donde, como mencionaba yo, esas camas se congestionan, hay pacientes con estancias prolongadas porque todavía no están en condiciones del home care habitual, pero sí podría montarse el hospital at home en el hogar y podría liberarse esa cama para el siguiente paciente que venga. Ahorros porque muchas de esas camas quedan ocupadas en clínicas y hospitales de mediana y alta complejidad, donde muchas veces la cama de por sí es costosa o les prolongan estadías en unidades de cuidados intensivos porque no hay liberación de camas para que fluya el paciente. Entonces es una solución de acceso, de sostenibilidad y de experiencia para el paciente muy diferente a lo que tenemos. Por ello, como vamos a mencionar y lo indica el artículo, países como Israel, países como Inglaterra, países como Francia, ya lo tienen en el nivel de política nacional, inclusive con metas de capacidad instalada para hacer un complemento de su capacidad hospitalaria y lo cuentan como tal. En esos contextos, lo vamos a ver más adelante, es una política con recursos y con seguimiento y que está buscando solucionar los problemas de acceso. En Estados Unidos, el tema se dio a través del COVID, donde el CMS, o sea, el sistema que maneja el seguro público allá, que opera a través de contratos, muy parecido a como se hace en un sistema nacional de salud, ellos liberaron tarifas y reconocen para un número importante de condiciones que eran de manejo único hospitalario, las mismas tarifas de hospital, y esto permitió un desarrollo muy importante de este servicio en el domicilio que está creciendo día a día en ese país y está en modo de piloto aún y con estudios muy significativos que se aportan en este artículo que muestran la evidencia de la seguridad, la satisfacción del paciente, la experiencia, los resultados clínicos, mejores desenlaces y ahorros significativos para el sistema. Doctor Jaime, usted mencionó cosas muy importantes, la tecnología y los equipos de respuesta rápida. Vamos a tocar ese tema en más adelante con las preguntas que vienen a continuación. Y en la siguiente, yo quiero dirigírsela al doctor Castellanos, y es cuando hablamos de un ejercicio juicioso bibliográfico que se hizo para la preparación de este documento. Entonces, doctor Castellanos, en términos de costo-efectividad, ¿cuál es la evidencia que respalda la implementación de la hospitalización domiciliaria? ¿Cómo se traduce en beneficios económicos para el sistema? Aquí hay que pensar en el sistema, no solamente como pensar en la EPS y la IPS, sino pensar en el usuario. Digamos que la mayoría de los estudios que se han hecho terminan por mostrar que la hospitalización termina siendo similar en costo. Eso es algo que tenemos que revisar y planear a futuro. O por otro lado, puede ser más costoso por día o por evento, pero al final termina siendo más económica, ya si se compara el evento completo, digamos el manejo de la infección urinaria, etc. Uno de los temas complejos que internacionalmente sí se muestra, pero que aquí no hemos hecho, es que como se tiene el paciente más días de pronto de lo necesario en hospitalización, al final se le suma al costo del paciente los días hospitalizados más los días de hospitalización domiciliaria. Y eso hace que la evidencia muestra por ahora que es igual, pero cuando uno analiza el tema desde el punto de vista integral y pone el bolsillo del usuario, pues para el usuario es más barato estar en casa, es mucho más económico no tener que ir la familia o el cuidador hasta el hospital, el gasto de transporte y otra serie de cosas que hacen que los estudios desafortunadamente no son suficientemente completos teniendo en cuenta el valor de gasto de bolsillo del usuario. Por eso creo que hay que plantearnos cómo podemos hacer una investigación de este tipo que analice no solo el costo simple, sino el completo. En el pasado, cuando estuvimos en San Ignacio y creamos el servicio de extensión domiciliaria, que es un servicio de extensión hospitalaria que incluso en muchos casos de alta complejidad, sí podemos mostrar con números exactos, incluso sin tener el usuario, y lo hicimos también en un estudio que está publicado que ahí se menciona,
que sí es más económico. Entonces, sin tener en cuenta la perspectiva del usuario, pero estoy seguro que si le agregamos la perspectiva del usuario, va a ser mucho más importante esa disminución de costo. Entonces, eso es lo importante tener en cuenta y además tenemos que tener un reto porque es que a veces el tema de cómo nos distribuimos la geografía hace más costosa la atención. Y eso es un tema que a futuro pues esperamos desarrollar, incluso en la Secretaría de Salud, algunos de ustedes ya han sido convocados. Vamos a empezar con consulta, pero también tenemos el tema de hospitalización domiciliaria temprana y estamos seguros que se puede funcionar perfectamente con el tema de costo. Jairo Romero está preguntando que adicionalmente, y tiene toda la razón, hay que tener en cuenta la disminución del riesgo y de la infección nosocomial, porque definitivamente los gérmenes que hay en casa son distintos a los gérmenes que hay en los hospitales, e incluso en pacientes que tengan problemas de inmunocompetencia, pues el grado de infección y el manejo de esas infecciones es distinto. Claro, para poder lograr esto, pues necesitamos unos equipos de atención domiciliaria que sean muy estrictos en el manejo del lavado de manos, de los 5 momentos y en la individualización, digamos, de los elementos que se están utilizando para cada paciente. Porque si el equipo domiciliario no es eficiente, al final el riesgo de infección nosocomial no es eficiente, no es eficaz en el tema de la prevención de la infección nosocomial, pues terminan siendo similares. Pero muchas gracias, doctor Romero, por recordar eso, porque es importante y esos estudios todavía no se han hecho. O sea, en otros países los tienen muy claros y por eso prefieren la parte domiciliaria sobre lo demás, pero en Colombia todavía, tristemente, aquí trabajamos mucho por el ahorro del PIG y no estamos trabajando por el ahorro del costo proyectado, el costo medio del usuario en el tiempo de hospitalización, en el tiempo de manejo de la patología e incluso proyectado al tiempo de vida del paciente. Sí, yo quisiera complementar algo, y es que aquí hay unos impactos que van más allá de la comparación de la atención individual, y es dado la mejora en el acceso a camas de pacientes que están esperando por esas camas o que reciben atención en el lugar inadecuado o demoras en la atención que lleva a que los cuadros se compliquen o dejen secuelas que le va a resultar más costoso en la atención del episodio o en el manejo posterior del paciente. Es decir, como sistema, el aumento de la capacidad de una atención de nivel hospitalario segura en un entorno donde hay pocas camas, esto Está tiene muchos funcionando la impactos. cámara. También en Claro, muchas como se presta ocasiones luz, bueno, y volumen. tenemos pacientes de mediana complejidad que podrían estar en una cama aquí en prácticamente la mediana complejidad ha venido desapareciendo, entonces cae en instituciones de alta complejidad y cuando el incentivo es pago por episodio, ese paciente tiene que estar allí, le hacen todas las rondas posibles, allí hay ordenamientos de laboratorios que no serían necesarios, se ha demostrado con estudios que están relacionados que que se ordenan mucho más exámenes para la misma condición, casi 5 veces más de un paciente en una hospitalización intramural para el mismo caso. Lo mismo pasa con las pruebas diagnósticas, con las rondas de especialista. A un paciente de estos le pasa a todo el mundo por allí y todo el mundo factura y muchas veces, digámoslo así, si el incentivo es ese, la orden es hacerle todas esas facturaciones que paga el paciente, eso impacta el sistema. Los ahorros de la mejora en el acceso también son tremendos porque si el paciente se complica, pues va a tener que ser remitido a un nivel más complejo, o si el paciente queda con una secuela o tiene un desenlace no adecuado, va a quedar o más dependiente o el desenlace no va a ser el que se espera de un sistema de salud, que es darle calidad de vida, bienestar a las personas como resultado de esto. Entonces, es un impacto que hay que medirlo más allá de comparar esos costos. Como dice el doctor Castellanos, hay estudios internacionales que muestran una reducción del costo. En Francia es una reducción brutal. En otros países, en Estados Unidos, han demostrado una reducción del 38%, en otras partes del 20%, y aquí en Colombia, pues tenemos que generar toda esa evidencia. Aquí es muy importante también decir de que esa capacidad que nosotros tenemos como empresas domiciliarias no es la misma que se requiere para soportar un modelo de estos, además de que tenemos que integrarnos
en rutas integradas con estas clínicas, hacerlo a nivel de sistema. Decía una experta que va a venir al simposio de Cali, que lo que hacemos hoy en día en el egreso hospitalario es como tomar Milo con chocolate, y la atención hospitalaria es como tomar Red Bull. Entonces es mucho más dinámica, se asimila y tiene beneficios descritos por el doctor Castellanos y otros que son de sistema, ¿no? Que impactan todas las metas del sistema. Sí, Federico, por favor. Perfecto. Sí, muchas gracias, doctor Jaime. Bueno, y tenemos otro tema que es que, aunque sea costo efectiva, la implementación es difícil, doctores, por la regulación. Entonces, por ejemplo, la mediana complejidad aún no está autorizada para la actividad domiciliaria. Entonces, ¿cómo hacemos para que esas actividades que sí sabemos que se pueden hacer, que tenemos el talento humano, el conocimiento, la experiencia, podemos hacer nutrición parenteral en casa, podemos hacer quimioterapia, podemos hacer diálisis? Pero entonces, ¿cuál es el desafío regulatorio para que esas actividades se puedan llevar y descongestionar servicios y aumentar el porcentaje de actividades que se hacen en casa? Doctor Castellanos. No, pues el desafío regulatorio simplemente es para ratificar lo que dije antes. La norma nuestra va muy atrás y cada cambio de resolución nos exige un montón de compromisos. Incluso hay cambios que se han propuesto para la 3100 para varios aspectos. Por ejemplo, el solo tema, por darles una idea, de la quimioterapia domiciliaria, nos costó casi 10 años de trabajo. Y precisamente allá en el congreso que vamos a tener en Cali voy a llevar la presentación sobre eso. Y es cómo fue la trayectoria. Entonces, en el ministerio primero tenemos que tener la voluntad política. No hemos encontrado en estos últimos años la voluntad para recibir, aunque nos dicen en las reuniones que se van a hacer los cambios de la 3100, pues no ha salido el proyecto de resolución para que podamos comentar sobre eso. O sea, mientras no haya el interés político del gobierno de turno, pues no hay, el desafío regulatorio es todo, porque ya es distinto cuando hay voluntad y entonces se saca el proyecto de resolución, uno la puede revisar, participa en ello y ya ahí puede estar trabajando el tema. Entonces, por ahora nos toca esperar qué pasa en estos días con el ministerio, si va a haber algún cambio o no, y estar muy atentos a las convocatorias que nos lleguen a hacer sobre el tema. Ya que lo planteamos, no sé, pero creo que es fundamental que asista el viceministro de Protección de Prestación de Servicios y el doctor Urrego a Cali, porque sería muy bueno poder tener en alguno de los momentos un diálogo con él y que nos comente qué están pensando sobre los temas de hospitalización domiciliaria en este gobierno actual, porque es un tema de resolución que se puede trabajar, llamémoslo así, relativamente rápido. Pues como recibirla para no hacer la cancelación, porque si nosotros hacemos la cancelación es no recibido, nos afecta el indicador. Creo que Sí, alguien tiene... alguien se le Entonces, abrió el esa es mi micrófono. respuesta. O sea, el desafío es todo, pero el primer paso es la voluntad política del gobierno de turno y el segundo, estar atentos como gremio a intervenir en el proceso normativo. Muy bien. Doctor Jaime, hablando específicamente del modelo Hospital at Home, y no solamente limitado a ese modelo, sino a lo que ya venimos haciendo en la hospitalización domiciliaria tradicional. Se habla mucho de los sensores digitales, de los sistemas de monitoreo remoto. Esto es fundamental en este sistema Hospital at Home. ¿Qué otras innovaciones, aparte de estas, se consideran para garantizar la seguridad y el monitoreo de nuestros pacientes en casa? Bueno, en todos los casos, allí hay que tener en cuenta que estamos manejando un paciente ingresado a un servicio hospitalario. La habilitación siempre será de tipo hospitalario, es decir, debe haber registros clínicos interoperando, casi que un solo registro que permita que, como en una clínica habitual, las actividades que se realicen en el hogar estén, digamos, en un mismo momento, conocidas por todo el equipo de atención en salud. Hay casos de pacientes, por ejemplo, cardíacos, que pueden requerir monitoreos. Hay tecnología ya para hacerlos. Esas tecnologías son, digamos, que permiten un monitoreo de reporte o que permite, manual, o que permiten un monitoreo continuo. Allí hay barreras. Las barreras
pueden ser de los costos que tengan las tecnologías en este momento, pero eso implicaría una desigualdad porque algunas personas pueden tener preferencia y pueden tener esa disposición. Es decir, que esto se puede ir implementando con las entidades que lo consideren y lo financien y lo vean costo efectivo. Allí tenemos también los chequeos cuando, por ejemplo, se hace un seguimiento por el equipo que está en casa para no solo los monitoreos, sino con el apoyo de un médico o el apoyo de una persona entrenada para hacer los chequeos requeridos, auscultaciones, seguimientos de fondos de ojo, de exámenes de oído, de garganta, etcétera. Esas tecnologías también permiten o recoger los datos o verlos en línea con una telexperticia que facilite pues el protocolo de seguimiento o cuando el especialista al distante esté en el tema. Son tecnologías que incluyen el monitoreo, como decimos, inteligencia artificial para disparar esas alarmas que se puedan presentar en un paciente. Recordar que ese paciente está 24/7 hasta que se le dé de alta. La media de un paciente de estos puede ser igual que en un hospital, 3, 4 días, a veces más días, pero ese es el proceso, digamos, donde se da esa cobertura 24/7 y en algún caso, dependiendo de la condición, el paciente podría quedar con estos monitores ahorrando la presencia del personal si el paciente es estable. En todos los casos, con respuestas de comunicación de telemedicina para alarmas del paciente y, como les decía, reacción rápida en caso de que cuando el paciente informe o estos monitores enciendan alarmas, equipos de atención rápida se desplieguen al hogar. En las experiencias que se tienen, como son, el paciente ingresa con condiciones y criterios establecidos, la probabilidad de estas visitas es bajísima, o sea que eso no afecta la costo efectividad en los sitios donde estos modelos se han implementado. Quería yo complementar algo con lo del cáncer, con la quimioterapia de lo anterior, y es que en Colombia la experiencia del San Ignacio nos ha mostrado que se puede hacer, pero yo les pongo un ejemplo por ejemplo, de accesibilidad. En la ciudad de Cali, en el Valle del Cauca, hay 24 servicios de quimioterapia habilitados, pero se enfocan la mayoría en Cali y unos pocos en Tuluá. Es decir, un paciente tiene que desplazarse grandes distancias para recibir sus ciclos de quimioterapia. Eso afecta la comodidad, la satisfacción, la calidad de vida de una persona que ya está golpeada y que sale golpeada después de quimioterapia y muchas veces el incumplimiento. Y nos estamos limitando a reportar que el nivel de adherencia para cifras estadísticas en los reportes de cáncer. Pero la experiencia australiana, francesa y esa experiencia en otros países nos demuestran que se pueden hacer tratamientos de las quimioterapias con enfermeras, con supervisión de médico y con supervisión de especialista, pero en modelos integrados. Es decir, que esos requisitos que estamos manejando aquí en Colombia deberían revisarse a la luz de la evidencia actual, así para muchas otras condiciones o rutas de atención, porque ya están esas tecnologías que permiten saber en qué momento debe entrar un especialista y se facilita la intervención de estos con estos seguimientos de estas tecnologías que se mencionan en esta pregunta. Gracias, doctor Jaime. Doctor Julio César, el doctor Jaime acaba de mencionar algo muy importante y es la humanización. Entonces, en la comparación que se hizo con la atención intrahospitalaria, ¿qué tanto se impacta la experiencia, la comodidad y la intimidad de los pacientes y de sus familiares? Bueno, yo sobre ese tema de la humanización siempre hago una reflexión. Lo humano no se puede humanizar, se humanizará lo animal, pero ya nos volvimos y nos acostumbramos a tener la palabra humanización en vez de hablar de buena experiencia del paciente. ¿Sí? Porque ya arrancó por fin la cámara, pero ahora se me quedó torcida, ya la cuadro. Bien. Entonces, hablemos de eso, de cómo mejoramos la experiencia del paciente. No todos los pacientes, por eso uno de los requisitos importantes en la atención domiciliaria es primero, que se cumplan dos criterios. Uno, que el paciente tenga las condiciones para hacerlo, porque no todos lo tienen. Y segundo, que el paciente quiera que sea ser atendido a domicilio. Entonces, esos dos primeros requisitos, que no los podemos olvidar, son fundamentales
para poder arrancar el sistema. Entonces, teniendo en cuenta esto, lo primero será tener esas dos condiciones, porque lo no grato, lo no humanizado sería que los obligáramos a ser atendidos en casa, ¿cierto? Incluso tristemente nos pasa a veces con algunas EPS que quieren forzar la atención en casa. Sí, tristemente lo he visto, lo he comprobado. Entonces, El análisis de ese ejemplo lo, adverso ya se hizo. lo que Quedó llamamos perdón, es que bueno, lo que llamamos humanización tiene que ser primero que todo un diálogo con el paciente para brindarle esas condiciones, llamémoslo, gratas que le van a permitir sentirse cómodo. Luego, pues parte del tema también es cómo el usuario en su casa, nosotros tenemos el cuidado de tener la reserva necesaria para que la atención de la visita a nuestro personal no implique para ese usuario una molestia por lo que pueda decir nuestro personal o el movimiento de nuestra gente. Por eso también es clave manejar adecuadamente el tema de los residuos y todo esto. O sea, ese tema que llamamos humanización, yo lo resumo a buscar esa buena experiencia del paciente, y lo primero es un diálogo con el paciente y su familia, un acercamiento. Insisto, yo recuerdo pacientes míos de los que atendí hace mucho tiempo, aún atiendo a algunos de ellos, que cuando estaban en estado terminal pedían el favor de ser llevados a un centro para morir en ese centro de salud de atención, y otros que preferían fallecer en su casa. Entonces, ese tema es oír la voz del paciente, atenderla y hacer una interacción. No es que el domicilio de por sí sea más humano, más grata la experiencia que el hospital. En ambos lados se pueden crear buenas condiciones, o también se pueden crear condiciones que no favorezcan esa experiencia del paciente. Gracias, doctor Julio. Y doctor Jaime, ahora nos hablaba usted de los equipos multidisciplinarios, de las tecnologías que permiten que se sepa en qué momento debe intervenir un médico o un especialista, pero sabemos que en todo lo que tiene que ver con la atención domiciliaria hay desafíos en el tema del talento humano. La formación de médicos, enfermeras, terapeutas, auxiliares de enfermería en sus sitios de formación no es adecuada en lo que tiene que ver con la atención domiciliaria. Entonces, en esta coordinación de equipos domiciliarios multidisciplinarios, ¿qué desafíos hay en la formación y en la coordinación de sus equipos? Está silenciado, doctor Jaime. Sí, allí son desde varios frentes. El primero es que el desconocimiento de estos modelos en Colombia es un desafío para la academia. Es decir, si tenemos sistemas avanzados de salud donde ya es una política nacional que está contribuyendo a la sostenibilidad, al acceso, a la experiencia, a mejores desenlaces, y nosotros desde la asociación estamos comenzando a divulgar esto, pues la tarea es grande porque hay que vincular no solo a el gobierno nacional, a las autoridades regionales y locales, sino también a la academia y a todos los prestadores y a las sociedades científicas del país, porque la gente cuando yo hablo con especialistas, ellos han escuchado hablar de esto, pero en forma sistemática no es un tema que esté en este momentico ampliado. Hay una experiencia que hemos tenido con Dime, donde ellos están interesados en montar el modelo y el desafío de socializar con personas que no reciben seminarios, no reciben convocatorias en sus academias, no se está hablando de estos modelos, es grande. Desde la formación también es muy importante el desafío porque los especialistas puede que no tengan el conocimiento o no piensen ejercer o hacer atención domiciliaria, pero ellos tienen que saber en el continuo de atención, en los modelos de integrados de atención, cuándo ese recurso está disponible y con qué criterios. Eso no solo ayuda a decidir en qué momento un paciente puede ser transferido o manejado con un modelo de hospital ad hoc,
sino también el conocimiento de hacerlo a través de entornos diferentes, o sea, trabajando a distancia con equipos que ese especialista está dirigiendo o incluso en algunos casos alguna visita al domicilio. Más sin embargo, sí, mucha gente diría, es que yo no pienso hacerlo, pero como les digo, tienen que conocerlos como conocer que existen otros servicios, porque el continuo de la atención, la integralidad de la atención se fundamenta en eso. Hoy en día no hay personas competentes y ese es un desafío grande para nosotros los que estamos en atención domiciliaria de desarrollar esas habilidades y capacidades y ese trabajo con niveles especializados. Estamos acostumbrados a que nos entreguen el paciente, pero tenemos que desarrollar ese mismo enfoque que tenemos los enfermeros y los médicos que trabajamos en los o que trabajan en los pisos hospitalarios cuando hacen sus rondas o sus interacciones con los especialistas y monitorean pacientes. Es un desafío grande. Nosotros desde la asociación, desde las experiencias que cada uno tiene, el divulgar este tipo de modelos, el generar con las academias la inquietud para que revisen lo que están haciendo academias de otros países. En Israel, las academias de médicos, de pediatras, en Inglaterra, los geriatras, los médicos de la sociedad de la Real Sociedad de Médicos está comprometida en España, en Estados Unidos, hay tanques de pensamiento que están haciendo un trabajo de divulgación muy grande. Y la academia en la parte formativa es esencial, entonces es el desafío que tenemos. La gente que está trabajando puede tener la iniciativa, pero ese ecosistema hay que crearlo a través de unos modelos de formación, capacitación, que debe partir pues de un consenso de sistema, no de, las iniciativas son buenas para experiencias micro, pero el concepto de sistema es el que tenemos que lograr y allí la asociación tiene un papel muy importante. Doctor Jaime, y continúo con usted con la siguiente pregunta. Yo me atrevería a afirmar, sin temor a equivocarme, que usted es la persona en este país que más conoce los sistemas domiciliarios de los otros países. En las experiencias de los modelos internacionales, como Francia, Israel, en Estados Unidos, en donde ya se están convirtiendo en algunos casos en políticas de Estado, la atención domiciliaria, de esas experiencias internacionales, ¿qué es lo que podemos extraer más importante para el sistema de salud colombiano y qué adaptaciones necesitarían esas experiencias? Sí, es interesante porque los sistemas varían y hay sistemas que se basan, pues estos son tecnicismos, espero pues que lo entendamos. El modelo colombiano es un modelo que sigue el modelo de Bismarck de seguridad social, es como el que está en Alemania, en Holanda, en Israel, tal cual. O sea, uno quiere imaginar cómo funciona esto en Israel, cómo funciona en Holanda, piense cómo funciona en Colombia. Con EPS allá tienen otro nombre, en Alemania se llaman fondos, en Israel también la traducción son fondos, el doctor Castellanos sabe el nombre que le dan allá en Israel, y es tal cual, contribuciones que se recogen, les pagan, mancomunan recursos, se los pasan a unas entidades que son como EPS y aseguran. En Israel en particular son 10 millones de habitantes, una población en crecimiento y con una capacidad de camas muy bajita y con una ocupación brutal. Ellos tienen periodos estacionales allá donde la demanda se incrementa mucho y se vuelve una locura. Entonces, ellos, la atención hospitalaria, a diferencia de Colombia, no es la referencia de los usuarios. Ellos están muy culturizados para manejar los modelos ambulatorios. Entonces, en ese orden, se facilitó a partir de 2017 la introducción del concepto de hospital at home, porque estaban muy desbordados, es decir, controlan mucho, hacen mucha prevención, mucho control, monitorean a las personas tienen un acceso tremendo al primer nivel, lo buscan en las casas, hay home care como el que conocemos, pero la demanda creciente, la limitación de camas, la escasez de médicos que tienen allá, no la estaban controlando y desde 2017, antes de la pandemia, decidieron explorar este mecanismo, el gobierno lo reglamentó a nivel de gobierno, estableció metas de capacidad, financió a lo que son las EPS, allá son 4 EPS, para decir pues un equivalente, no es el nombre, pero para decir, les dio financiamiento y estas entidades crearon sus propios programas, pero también se desarrolló una oferta privada grandísima en respuesta a eso. Y hoy en día es
una forma como ellos están complementando casi un 25-30% de la demanda que antes de 2017 se manejaba en hospital como una política nacional. En Inglaterra, que es un sistema nacional de salud, para no hablar de todo, sino colocar los dos modelos extremos, en Inglaterra ellos allá tienen un lío tremendo. Allá tienen un sistema nacional de salud que el sello de esos sistemas nacionales de salud, como dice el doctor Ramón Nabel, son las listas de espera. En ese sistema nacional de salud, ellos tienen unas atenciones, el acceso se da a través del modelo que ellos tienen habitual, que era el GP, que es un médico especialista en medicina general. No es un médico general, sino un médico especialista en medicina general que maneja más o menos 2.000, a día de hoy, 2.400 pacientes en promedio. Y él es la persona que remite a especialidades a los pacientes o hace derivaciones a servicios. Tienen esquemas de urgencias de 24/7 y el acceso por servicios de urgencia. Eso estaba desbordado. Eso más o menos al corte de un mes, ellos tenían unos tiempos de espera, apenas estaban logrando atender por urgencias. Una parte dentro en menos de 24 horas estaban solo logrando atender el 70% de la gente. Un porcentaje muy importante de gente estaba demorándose 12 o más horas en los servicios de urgencias, y la gente que salía para procedimientos ambulatorios se demoraba en un momento dado un porcentaje muy importante, más del 41%, casi 6 meses en recibir atención. Eso estaba implicando, de acuerdo a ellos, que eso no lo medimos en Colombia. Hablamos de eso, pero aquí tenemos el problema que no medimos. Ellos calculan que eso les estaba generando entre 300 y 500 muertes mensuales. Es decir, cerca de 6.000 muertes atribuibles a problemas de acceso al servicio. Entonces, ellos actualmente, con los modelos desde hace 5 años, tomaron la decisión de fortalecer los modelos basados en la comunidad. Es decir, esos médicos los integraron, comenzaron a hacer algo parecido a como son las IPS en Colombia, y decidieron fortalecer el tema del Hospital Ad Home, que allá le llaman Virtual Wards, con reglamentado por el gobierno, con fondos, con estructura, con seguimiento de calidad, con metas. Allá tienen como 105.000 camas de agudos, en Colombia son 67.000. Eso da como en total tienen de agudos son como 1.7 camas por 1.000 habitantes. Con las camas para crónico y todo sube a 2.4, pero las camas de agudo tienen más o menos 1.7 por 1.000 habitantes, parecido a Colombia. Entonces, ellos no tienen plata para hacer más infraestructura y decidieron fortalecer el Hospital at Home. La meta establecida por ellos es que se establezca una capacidad, eso es interesante lo de la capacidad, una capacidad de hospitalización at home de 10.000 camas, o sea, el 10% de toda la capacidad actual la tienen como meta, y ya lo han logrado en 2024 y lo están ampliando. Lo que ellos esperan es atender 50.000, atender cerca de 25.000 personas, 50.000 hospitalizaciones cada mes en estos modelos, que es la meta que ellos están colocando. Es un tema de acceso, es un tema de sostenibilidad. Reconocen ya, porque lo han experimentado, que se logran ahorros significativos. Me refiero que el NHS, el sistema de salud, reconoce que la hospitalización es más barata. El año pasado cambió el gobierno, pasaron de los conservadores a los laborales, y el gobierno dijo que no le iba a invertir nada a servicios intramurales, y que se iba a enfocar solo en el desarrollo de los servicios comunitarios para gestionar el problema de listas de espera y de acceso. O sea, un Petro, pues allá en una Carolina Corcho allá, es lo que hay a partir de julio. Y literalmente dijeron, la estrategia está en Hospital at Home. Entonces, es un tema muy, 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 muy dado, y con ruta, con marco de atención que debemos referenciarnos nosotros, aprender desde lo micro nosotros, llevar esto a estos escenarios, dárselo a conocer al gobierno, a los legisladores. En Francia, el modelo viene desde el año 50, desde el año 50, y ellos lo trabajaban en una forma más o menos conservadora,
ellos tenían 4 o 5 camas por 1000 habitantes, eso era insostenible para ellos. Ahorita ellos hace 10 años dijeron que iban a fortalecer el tema de la hospitalización at home como una estrategia de acceso y como una estrategia de sostenibilidad, inclusive suprimiendo camas por cada capacidad de cama en hospital at home que se creara. Actualmente tienen una hoja de ruta para el 2025 que está referenciada en el artículo, donde recogen cómo esa hoja de ruta es una que ellos vienen desde el 2012, la actualizaron hace 4 años y termina en el 2025 y la actualizarán, donde tienen unos objetivos de lograr unas capacidades y unos resultados en cobertura, en acceso, en desenlaces, en ahorros del sistema con la estrategia de Hospital at Home. Entonces, ahí hablando de 3 modelos, el inglés, el israelí, el, el francés, que son modelos muy avanzados como sistemas de salud y referentes, nosotros tenemos cómo mirar lo que ellos han hecho y qué podemos aprender de allí. Importante es que las sociedades científicas están avalando esto, porque es algo que no se está haciendo en contra o aparte de las sociedades científicas, lo están viendo como algo necesario por la escasez de recursos. Y aquí hay otra cosa importante, y es que la eficiencia de los especialistas se incrementa porque muchos de ellos están con muchas presiones y muchas ineficiencias cuando tienen baja demanda en un sitio. En este modelo se optimizan esos recursos especializados que, como en todos lados, son escasos. Podríamos hablar también del modelo norteamericano, que en el congreso anterior estuvo Jared Conley. A este simposio en Cali vienen experiencias de Inglaterra, vienen experiencias de Estados Unidos, viene el doctor David Levine, que él es de Harvard, la doctora Tisner, que implementó el modelo en el sistema hospitalario, allá se llaman TRUS, que son como empleados sociales del Estado acá en Colombia. Allá implementó el sistema más grande de Virtual Wards, y en Estados Unidos, ella es irlandesa, se la llevaron para Estados Unidos y allá ha montado varios sistemas. También va a estar el doctor Itamar Ofer, que es el que implementó y lideró todo el modelo en Israel, que en este momentico es respaldado y es ejemplo a seguir. Muy importante es que estas experiencias se han llevado con éxito, con resultados, que es lo que mencionaba el doctor, demostrados, y a partir de esa evidencia es que los gobiernos le han invertido a ellas y las han considerado prioritarias, inclusive no es mejorando lo que se tiene intramural porque se necesita, sino diciendo que el mundo ha cambiado, las condiciones son diferentes y si esto ya se puede hacer en el hogar, se hará en el hogar. Entonces, de eso hay mucho que aprender, es poco el tiempo acá, pero en el artículo se citan muchas referencias y yo creo que esto con los simposios, las actividades y la concientización que logremos entre clínicos, academia, gobierno y actores, aseguradores todos, vamos a ver que este conocimiento se pueda esparcir y se pueda llevar a niveles de implementación. En Colombia también hay experiencias importantes, aisladas, como ha pasado en esos países, y las debemos conocer. El doctor Castellanos tenía una muy buena experiencia, Sabia Salud tenía una experiencia que estaba desarrollando, en la clínica Versalles en Cali hay una experiencia muy parecida, no es hospitalazón, pero parecida, y así deben haber en varios sitios, y es importante que las conozcamos. Entonces, no, en Colombia también tenemos lo nuestro, pero es importante que este conocimiento que se está esparciendo en todo el mundo lo podamos tener también a disposición en Colombia, y creo que es algo que está haciendo muy bien la asociación. O sea que, doctor Jaime, si por aquí llueve, en los demás sistemas de salud del mundo no escampa. Allá tienen los problemas de escasez de camas, de disponibilidad, de acceso a especialistas, de listas de espera, tiempos. Entonces, la diferencia es que ellos ya tomaron la decisión antes que nosotros de irse a fondo con las soluciones domiciliarias. Doctor Federico, Castellano, te complemento algo con lo que dices, y es que basado en lo que uno estudia de todo esto, por ejemplo, aquí en forma deliberada o no, no se mencionan estas alternativas. Cuando tú hablas del sistema inglés, ese direccionamiento viene de una estrategia nacional con recursos que está implementada desde el año 2019, y el gobierno laborista que comenzó ahorita en julio del año pasado la metió toda allí. Entonces nos hablan del sistema inglés, que tienen todos esos líos, pero también no nos tenemos que conocer qué están haciendo ellos para solucionar,
Y la solución que ellos le están viendo a esas listas de espera, a esa escasez de personal, a esa demanda creciente por población vieja, enfermedades crónicas, todo eso es igualito en todos los sistemas. Ellos le apuntaron al modelo comunitario y no al modelo hospitalocéntrico, que es muy importante. Porque aquí, por ejemplo, cuando nos plantean un modelo de esos, pegamos el grito en el cielo. Y estos sistemas avanzados, Francia, no hablamos de España, Inglaterra, Israel, podemos hablar de más, sino que nos limitamos a eso, ya le apostaron a estos modelos como sistema. Otro componente es que ellos generan evidencia. Es decir, ellos reconocen no que los servicios de urgencia están llenos o que tienen la sala llena, sino que ellos dicen, se nos están muriendo 6.000 personas al año por esto. Por falta de acceso al médico nos están quedando tales secuelas. Se da información en data y eso lo lleva a la acción. Aquí simplemente hablamos de que está lleno y que los hospitales necesitan plata y que hay que mandar más plata para los hospitales, pero eso sería insaciable y eso lo reconocieron en esos sistemas. Métale más plata a los hospitales, literalmente así es, Federico. Métale más plata a los hospitales que nunca habrá un fondo. Tenemos que hacer inversión en lo comunitario y la atención hospitalaria en todo lo que sea posible, manejarlo en estructuras más asequibles, más centradas en la persona, utilizando recursos de la comunidad que nos permiten con los mismos recursos hacer más de lo mismo que estamos haciendo y liberando camas, como dice el artículo y el doctor Castellano lo mencionó, liberando camas para que el acceso a los servicios hospitalarios para quienes lo necesitan en la calidad y en el tiempo estén disponibles, que hoy en día mucha gente muere o queda con secuelas porque esas camas están ocupadas. Entonces, esto del domicilio es mucho más allá que una moda, es una tendencia mundial y es nuestro deber hacerle conocer esto a los legisladores ahorita que están en reforma o al gobierno en la regulación y a todos los gremios, a todas las academias, a las universidades, para que esto que ya está se socialice. No creo que sea tarde, esto es algo que nos toca a nosotros, lo estamos haciendo, como por ejemplo en esta actividad, con estos artículos o con los congresos y simposios que hace la CIS. Gracias, doctor. Bueno, ya nos quedan dos preguntas antes de finalizar esa sesión de preguntas y respuestas para que podamos ingresar al resto de los asistentes a la conversación. Entonces, doctor Castellanos, usted que tiene una amplia experiencia, sobre todo en su gestión de dirección en la clínica San Ignacio, que tuvo tanto éxito, y usted además mencionó este tema al principio. Entonces, en el manejo, por ejemplo, de las infecciones urinarias complicadas, se demostró en la atención domiciliaria una reducción del costo día, ¿sí? Este hallazgo específico, por ejemplo, ¿cómo puede influir en la toma de decisiones al interior de los prestadores y que sirva para promover el modelo? Pues es que al final es un trabajo conjunto entre prestadores y administradores de los planes de beneficios. La mejor experiencia que se tuvo en San Ignacio fue con Compensar, porque Compensar sí mide el costo medio de la atención de los pacientes y lo hace ajustado por el índice de gravedad del paciente. Entonces, de acuerdo al Carson, uno mira cuál está más grave, cuál es, y ellos sacan esos cálculos. Y cuando uno empieza a mirarlos, porque una parte importante es que los prestadores llevemos los cálculos de costo, pero que el administrador de los planes de beneficios vea el cambio. Por ejemplo, cuando se intensificó el tema domiciliario, con 9PS fue más difícil, porque a pesar de que se les ahorraba, no querían aceptarlo, porque este es un sistema que le encanta perder plata y ustedes van a ver que se hacen muchas cosas que terminan teniendo un costo medio mayor. Por ejemplo, a veces se contratan actividades en entidades que no tienen la capacidad completa para resolver. Entonces se atiende hasta donde pueda, luego se remite a otra y el costo medio final por atención es más alto. Entonces es un tema de reto de entrar en diálogo con las entidades administradoras de los planes de beneficios y mostrar las cifras. Por eso es clave que los servicios domiciliarios que no tienen relación directa con un centro hospitalario la establezcan para poder hacer estudios conjuntos de rotación y hacer estudios conjuntos de rotación de camas y hacer estudios conjuntos de costo. Por ejemplo, yo recuerdo en la experiencia de Compensar fue tan enriquecedora que ya después simplemente se hacía rotación en urgencias de los domiciliarios para poder sacar los pacientes lo más temprano posible. Eso es lo que hay que hacer, que no estén pacientes que pueden ser tratados en su casa por opciones de su domicilio porque lo quieren, estén hospitalizados por una falta de diálogo entre EPS e IPS.
e incluso, pues, si el tema es de costos, hay que revisar y hacer trabajos conjuntos para mejorar eso. Pero digamos que eso lo hemos demostrado, se seguirá demostrando, pero requiere, desafortunadamente ahorita estamos todos como en método supervivencia y hemos perdido muchos de esos trabajos bonitos que estábamos haciendo conjuntos de investigación, que creo que hay que tratar de ver cómo los recuperamos. Bien, bueno, y finalmente, doctores Jaime y Julio César, ya a manera de conclusión, mirando hacia el futuro, en el mediano, en el largo plazo. ¿Cómo se imagina ustedes cuál es el rol de la hospitalización domiciliaria en el sistema de salud colombiano? Ya tenemos una experiencia de 30 años, pero ¿cómo lo ven para el futuro? Ya implementado, como nos decía el doctor Jaime, otros países que han tenido los mismos problemas ya están estableciendo políticas de Estado para que la atención domiciliaria sea una realidad y demuestre los beneficios que tiene. ¿Ustedes ven eso mismo aquí en Colombia hacia el futuro? En, Pues sí, yo, porque es que no hay otra. O sea, por ejemplo, si tienes camas llenas a tope, si las aseguradoras se quejan porque no pueden sacar los pacientes porque no tienen quien se los reciba porque todavía no están para el home care habitual. Si hay partes donde no se puede hospitalizar y remiten el paciente a otro nivel porque no hay, digamos, un especialista allí. En Cali hay una buena experiencia con la Fundación Valle Lili, que es hospital padrino, que apadrina hospitales de regiones distantes en el Valle y otras regiones. Lo mismo, ese mismo esquema se puede hacer con equipos que lleguen a las casas en sitios donde no haya camas hospitalarias, pero que se puedan organizar esos médicos que están en esas zonas para trabajar en equipos que puedan desarrollar oferta hospitalaria en casa con tecnologías que cada vez van a ser más. Hay barreras como son las comunicaciones, el tener insumos, pero los recursos más escasos son las camas, son los profesionales especializados y podemos maximizar la utilización de enfermeras, médicos, auxiliares, terapeutas que pueden estar más disponibles para trabajar en estas zonas donde hoy en día no hay esas capacidades o esas ofertas. En la ruralidad también hay que considerarlo. Podemos pensar de que en las ciudades grandes uno se enfrenta a un servicio congestionado de urgencias y la persona, como decía yo, incluso con triada de estrés, a veces la mandan para la casa. Esa persona podría ser atendido por un equipo entrenado que esté coordinado por un servicio que esté disponible y que lo acepte, que puede ser de la misma clínica o un servicio centralizado de especialistas que haga la admisión, que trabaje con esa clínica y basado en no hacerle el triaje de estrés y dejarlo esperando ahí quién sabe hasta cuándo, sino en sacarlo a otro modelo de atención dentro del mismo esquema de la clínica para que se vaya al hogar y allá llegue la logística. La limitante van a ser los recursos humanos, no solo en cantidad, sino en capacidad para llegar al domicilio, pero los recursos especializados se pueden optimizar enormemente. En un sistema con escasos recursos como el nuestro, se requieren modelos de alta eficiencia para esto. Hoy en día tenemos que hablar de que tenemos esa poco de camas, que no hay plata para más camas. En las conversaciones que se hacen con las EPS, ellos están interesados en soluciones, las medicinas prepagadas también, los hospitales y clínicas también quieren soluciones, ellos quieren centrarse en que sus camas estén bien utilizadas, no solo por cuando se maneja como negocio, sino que en un sistema público también desde el punto de vista social, para evitar esas personas en pasillos, para evitar estancias prolongadas. Entonces, a mí me parece inevitable, o sea, es una tendencia que ya está muy fuerte en esos países desarrollados, mencionamos solo algunos. Hay un Congreso Mundial donde se cuentan las experiencias de otros países, ustedes pueden acceder a eso, ellos son amplios y dejan ver las conferencias. Y entonces cuando se pregunta qué solución tenemos, pues tenemos que mirar esa. Una ventaja grande es que en Colombia se desarrolló una cultura, no con el COVID como fue en otros países, sino a raíz de la escasez de camas, esa capacidad de atención domiciliaria es una fortaleza, pero no es suficiente, porque se requiere que estas personas tengan más competencias hacia el manejo de lo agudo, hacia el trabajo de equipo, y se requiere crear la cultura en clínicas. También la integración con clínicas, aseguradores, pagadores y autoridades y reguladores, porque a través de reforma o vía de regulación hay que facilitar las normas para que esto que ya se puede hacer no solo se comience a implementar, sino que podamos ir aprendiendo y maximizando. Daba yo el ejemplo de quimioterapia. Aquí uno, me atrevo a decir, y con el perdón de alguna persona aquí que está en el área,
decir que una enfermera va a ir de un sitio, por ejemplo, de Cali a Grande a colocar una quimioterapia y que no lleva un sillón o que no lleva un médico, que no lleva un equipo de reanimación, sino que va con algo muy simple a colocar terapias variadas. Esa experiencia la tiene el Peter McCall, la tienen en Francia. Peter McCall es de Australia y es mirarla y ellos tienen evidencia y ellos invitan a todos los servicios del mundo a que conozcan esa evidencia. Entonces tenemos que divulgar eso porque tenemos no solo que darle humanización, sino acceso y resultados y eficiencia, porque si colocamos ciclos de quimioterapia, no se completan, el paciente se deteriora, fallece, entonces hubo un ruido, un paciente mal atendido, etcétera, cuando estas opciones ya están disponibles. Es un tema de sistema, no es un tema de que una empresa lo haga, no, es un tema donde todos los actores del sistema tenemos que impulsarlo y está la solución. Pueden haber otras, pero el tema es de sostenibilidad. Hacer más camas de oncología, hacer más hospitales de nivel 3, no hay más plata. La plata en Colombia ya está, es un sistema cerrado, toda la plata está, hay que redistribuirla. Mencionaba yo que estos países decidieron redistribuir los recursos de hospitalización para fortalecer esos servicios domiciliarios también dentro de sistemas que son técnicamente cerrados, con más plata, pero al final son cerrados. Entonces, aquí yo creo que esa es una solución que tienen que ver nuestros legisladores, nuestros reguladores y todos los actores del sistema y explorarla más a profundidad, no en forma marginal como hasta ahora. Doctor Castellanos. El doctor Castellano, y si su opinión, ¿qué ve para el futuro a mediano y a largo plazo? Yo soy menos llorón, porque, ¿por qué? Si no, no habría todas las IPS domiciliarias que hay en Colombia, no estaríamos haciendo este webinar donde se nos copó la capacidad. Eh, Colombia tiene un buen posicionamiento en la atención domiciliaria. Hay que desarrollarla más, sí, eh, pero hemos avanzado mucho. Estamos igual que en todo el sistema afectados, toda la cadena de servicios por los temas tanto legislativos como financieros del sistema, pero el sistema funciona y cada vez está más fortalecido y cada vez tiene mayor influencia dentro del sistema, digamos, dentro de los planes de beneficios. Recuerden que un comentario que hizo hace un día en una reunión la financiera 9PS, que es que había subido mucho la facturación por domicilio. Pues no sé con qué base lo diría, pero ¿eso qué quiere decir? Que el sistema domiciliario está pesando, se está sintiendo, y lo que hay es que centrarnos en la calidad, manejar con cuidado los procesos, hacer que el gremio funcione como debe ser, hacerlo fuerte y buscando ese beneficio del paciente con el menor costo, porque al final el reto de todos los sistemas de salud y de todos los servicios es brindar mayor calidad con mayor satisfacción del paciente al menor costo. Y esa es la concentración que hay que hacer. Teniendo buena calidad en los servicios, se va haciendo el voz a voz, ya hay gente que pide el servicio domiciliario. Una de mis pacientes estaba hospitalizada por un tema agudo y la hija me llamó a ver cómo hacíamos, creo que ya la pudieron llevar a su casa en cuidado domiciliario. Entonces, ese proceso a mí no me preocupa, a mí me preocupa es mejorar la autoestima, mejorar la colaboración y cooperación del gremio para estar muy claros y buscar ese objetivo común de mayor beneficio para el paciente, con alta calidad, con el menor costo posible, y eso es factible si se trabaja en equipo. Como les digo, de la atención domiciliaria de hace 5 o 10 años a lo que tenemos hoy, ahora hay un gran peso, tanto que se asustó la financiera de Nueva EPS por eso. De pronto ella no hizo el cálculo de cuánto hubieran costado los mismos días de hospitalización en una alta complejidad o mediana complejidad. Pero el sector ya se siente, el sector tiene peso y lo que nos toca es aumentar la autoestima y seguir para adelante. Sí, Totalmente de complemento un acuerdo. poco y es como un mensaje que quiero que quede, que lo dije al inicio. Esto de Hospital Perdón, Home no es lo que hacemos. Jaime, Sí, perdón, te interrumpo un segundito. A partir de este momento, las personas ya pueden levantar la mano si quieren hacernos alguna pregunta de viva voz o pueden escribirlas en el chat para que se las pueda transmitir. Gracias, Jaime, adelante. sí, no, que es recordarle el mensaje al principio. Hospital at Home no es lo que hacemos hoy de extensión hospitalaria. Importante los que puedan estar en el simposio de Cali, porque se está haciendo un esfuerzo de traer unos expertos que vengan y no solo aclaren, sino que enseñen y que muestren los resultados y los modelos. Aquí, ¿a dónde voy?
los equipos básicos territoriales o equipos básicos de salud, ellos se van a encargar de la parte de la conexión entre lo social y lo sanitario, lo de promoción, lo de programas especiales de crónicos, y posiblemente ellos son los que van a manejar la atención en domicilio de los pacientes crónicos, que hoy le llamamos hospitalización de larga duración. O posiblemente ellos son los que se van a encargar de hacer las dosis en el domicilio en la medida que se fortalezcan, porque ese es el objetivo y así están diseñados. Hablaba yo y referenciaba el modelo inglés. No me cabe la duda de que en el Ministerio de Salud de Colombia están mirando mucho el modelo inglés. Entonces, de lo que estamos hablando es de un servicio de prestador complementario, o sea, no en el prestador primario, en el modelo que ya viene de modelo de atención integrada e integral, sino de prestador complementario. Tenemos que ver como empresas domiciliarias cómo encajamos y cómo no nos dejamos sacar en ese componente primario. Pero lo de hospitalización at home es definitivamente complementario. Allí entonces el mensaje es, hay que desarrollar esas capacidades. Ya lo que dice el doctor Castellanos, ese know-how logístico, ese know-how asistencial, protocolos, eso no se consigue de la noche a la mañana y eso es muy valioso en Colombia. Eso ya está demostrado, los internacionales vienen acá y se asombran, pero tenemos que pasar, como decía la experta internacional, de el Milo con zapatillas al Red Bull. O sea, tenemos que potencializarlo. Procesos de capacitación, integración, trabajo en sistema y sacarlo mentalmente de donde estamos hoy, que podemos mantener ese negocio, pero mirar cómo desarrollamos esa oferta de Hospital at Home para poder contribuir a esta tendencia que sin duda va a ser una oportunidad desde el punto de vista comercial para quienes lo logren desarrollar. Gracias, Jaime. Doctor Julio César, antes de darle la palabra al doctor Gilberto Rodríguez, que levantó la mano, le transmito una pregunta de Javier Ramírez por el chat. Dice, definitivamente el impacto de Hospital at Home resuelve muchas necesidades de salud de la población. ¿Qué acciones visualizan ustedes frente al desarrollo del talento humano, basado en la insuficiencia del mismo, la migración y el pago precario? Pues el problema del pago precario es problema de las IPS. Ese no se lo podemos echar al gobierno, porque si uno trabaja por debajo de la tarifa en que le puede pagar bien a la gente, pues está haciendo una especie de dumping, lo cual no es bueno ni con los trabajadores, ni con el sector, ni con el mercado. Entonces, eso ya es una reflexión para cada uno de nosotros. Sobre el talento humano, hay un tema importante y es cómo trabajamos ubicando el talento humano que esté en las zonas donde estamos trabajando. Porque a veces es mejor organizar la sede de despachos cerca de donde está el énfasis de los pacientes y, digamos, el talento humano auxiliar se puede sectorizar, ubicar y hacer llamamientos, digamos, sectoriales en barrio tal, necesitamos esto y va a aparecer el personal y eso nos va a ayudar mucho. Ya sobre la parte médico y enfermería no es tan fácil, pero sí nos toca empezar a ver cómo, primero, teniendo unas remuneraciones y unas condiciones de trabajo atractivas, educamos el personal, el talento humano, le hacemos una buena inducción y un buen ensamble hacia el tema domiciliario. La realidad es que el trabajo en domicilio, más que profesional, es muy vocacional. Ustedes van a ver gente que le encanta, que dura mucho tiempo, que trabaja en eso, que nos gusta ir a domicilio. Todavía yo hago domicilios de pacientes y lo hice bueno, en mi época se trabajaba desde antes de egresado, ahora ya toca solo después de egresado. Pero lo hice y me gusta hacerlo, pero no a todos les gusta. Entonces hay que empezar a detectar esas vocaciones para cuidado domiciliario, cultivarlas y trabajarlas. Eso es fácil de decir, pero es muy complejo de hacer. Y ese es un reto que desde ASIS se tiene que enfrentar de cómo organizamos cursos o virtuales o presenciales de capacitación para profesionales técnicos y auxiliares que estén orientados hacia el tema domiciliario. Eso es un reto porque nosotros ahorita queremos más servicios, la hospitalización de agudos, toda esta carreta, pero si no tenemos la gente, vamos a quedar tan insuficientes como las camas hospitalarias actuales. Entonces, este es un tema de irnos preparando. Muy buena la pregunta, porque requiere esos dos compromisos. El empresarial, de establecer un sistema de costo adecuado para remunerar bien la gente, por un lado, y por el otro, el trabajo gremial
para detectar el personal que más tiene vocación hacia este servicio y segundo, armar los programas de capacitación e inducción respectivos. Gracias, Julio César. Doctor Gilberto, lo escuchamos. Muchísimas gracias. Pues primero que todo, felicitarlos por el webinar, por los expositores como dados con sus conceptos y sus de los temas tocados acá. Yo tengo dos inquietudes y yo pienso que podría ser para los dos. Y es, ¿cómo ven el comportamiento del gasto de bolsillo en la atención domiciliaria? ¿Cuál es la tendencia? ¿Cómo ven eso? Y la otra es, eh, mm, hay una situación a la que nos estamos enfrentando en este momento y es cuando uno presenta una propuesta de trabajo en atención domiciliaria. eh, a veces las tarifas les parecen como altas y uno revisa esas tarifas por arriba, por abajo, por delante, por detrás y no dan para absolutamente nada diferente a decir, no, esas son las tarifas. Y entonces dan como a entender como si la atención domiciliaria fuera costosa. ¿Ustedes cómo ven ese tema? Gracias. Doctor Castellanos. Bueno, él, Pues, no tengo sí, estudios como para poder afirmar o negar cómo está. O sea, no tengo fuente bibliográfica. Lo que sí estamos viendo es una tendencia a pacientes particulares a hacer el esfuerzo de que se les cuide en domicilio. Eh, Tristemente, la acción que la mayoría de la gente hacía para eso era la acción de tutela, pero cada vez, si ustedes ven, tiene menos efecto, entonces ya algunas familias han recurrido a invertir, digamos, cuidado, que yo le vería más futuro en pacientes agudos que en pacientes crónicos, porque en paciente crónico pocas familias tienen la capacidad de aguantar el gasto de bolsillo que eso significa. No tenemos estudios, yo creo que habría que plantear eso. Y sobre que si es costoso o no, vuelvo a lo que les digo, es que el costo no está dado por la unidad de servicio, sino por la calidad primero la calidad del servicio, las condiciones en que se presta el servicio y tercero, el costo promedio o el costo global o el del grupo relacionado de diagnóstico. Es que estamos muy acostumbrados a la tarifa desde el punto de vista de la mayoría de las entidades administradoras de planes de beneficios a mirar tarifas y no a mirar costos de atención de los pacientes. Esto, como les digo, las EPS que lo han hecho bien lo han logrado. Ahí tenemos el modelo de Sura, Sanitas mismo. Como les decía, compensar, hicimos trabajos desde la coordinación de red muy interesantes y ese es el camino que debe seguir. Lo que pasa es que si ustedes ven las EPS intervenidas, en este momento son las que menos están interactuando con este lenguaje de costo hacia los usuarios y hacia los prestadores y estamos otra vez en la tarifa, como dice, ahorrando cualquier costo para tener una falsa sostenibilidad del sistema. No me atrevo a decir más porque es sobre lo que tengo conocimiento para poder hablar. sí, Pero yo yo podría, sí le yo, tengo el dato, perdón Jaime, sí le tengo el dato, doctor Julio, y no la cifra concreta, pero Colombia sí es el país de Latinoamérica que menos invierte en gasto de bolsillo en temas de salud. Esto se debe a que tuvimos durante pues ya 30 años un sistema de salud muy solidario, muy proteccionista y muy amplio. Y eso hacía que el gasto de bolsillo fuera poco en Colombia. En otros países de Latinoamérica es muy alto, por ejemplo, Brasil, Argentina y Chile son los que más tienen gastos de bolsillo en términos de salud y esto impacta mucho las finanzas de las familias en un evento sobreviniente de enfermedad aguda o de enfermedad catastrófica. Entonces, yo creo que con lo que está pasando ahorita en el sistema, la incertidumbre, los cambios y la desconfianza de las personas, yo creo que eso también es una oportunidad de las empresas para impactar en el mercado particular. sí, Jaime, Sí, pero sí, doctor ese Castellanos. cuento general del gasto de bolsillo está, pero no está relacionado con la atención domiciliaria. Ojo, la pregunta fue dirigida hacia ese punto. Y yo no sé si es bueno o malo que haya poco gasto de bolsillo. Yo ya tengo dudas porque cuando los que tenemos más gastamos menos y los que tienen menos gastan más,
Una cosa es la estadística nacional y a mí sí me gustaría tener el gasto de bolsillo por estrato socioeconómico y creo que nos vamos a encontrar sorpresas. Sí. Yo creo también, digamos que si nosotros migramos a un sistema nacional de salud, allí las listas de espera van a estar, las congestiones en los servicios van a estar, así sea el mejor sistema nacional de salud, porque eso es el sello característico de esos sistemas. Y eso da pie a que se generen ofertas. El otro día hablábamos con el doctor Castellano, él me contaba que hay evidencia sólida de que los planes voluntarios están ofertando servicios más flexibles y están incrementando ventas. También una situación de una persona que llegue a un servicio hoy en Cali, debe estar parecido en Manizales, en Bogotá, en Medellín. Usted llega a Palmira, a Cali, a un servicio de urgencias y si está, ahí encuentra el aviso y le dicen, estamos llenos, y ahí aparece otro problema que también debe ventilarse a nivel de sistema, que es el de la desigualdad y la equidad, porque sí da pie para que se desarrollen ofertas en condiciones agudas de estancias de 3, 4, 5 días para solucionar un episodio menor que en la clínica no le estén atendiendo con oportunidad porque está llena, pues la oferta domiciliaria va a estar y la clínica le va a ofrecer eso y usted lo va a comprar por fuera en lugar de esperar. Y tiene cómo, pero el que no tenga cómo, allí es un tema también que yo creo que hay que entrarlo al debate, el tema de la equidad y la desigualdad, que son objetivos del sistema. Entonces, el que compra o el que tiene plata, yo voy, no tengo prepagada, pero me dice, tengo el hijo con fiebre y me dicen cómo es la vuelta, esto está lleno, lo podemos mandar a su casa, ya le va a llegar una teleconsulta, le llega una enfermera y le llega un médico y allí se lo tenemos en la casa. Le solucionamos el problema de la cama, no tienen que parquearse en urgencias. Si la persona tiene la plata, lo toma. Y eso va a crear un modelo de negocios donde, pues, estoy haciendo temas de sistema, de equidad y desigualdad, pero a nivel de economía, eso va a crear modelos y oportunidades de negocio. Allí es también donde las clínicas van a aprovechar y las domiciliarias que se integren en estos modelos. Me atrevería a decir que montar un servicio al frente de un servicio de urgencias de un médico general conectado con un servicio de atención domiciliaria hoy en día es un muy buen negocio y lo va a seguir siendo aquí en Colombia, porque el tema ya se ha visto que con uno o con otro sistema, los recursos para la demanda creciente no alcanzan y todo se está enfocando en los problemas de mayor complejidad cuando la gente tiene acceso. Entonces, el gasto de bolsillo, pues, para el que tiene cómo pagarlo. La otra cosa es que aquí se habla del gasto de bolsillo, pero si usted se va, yo le hablo mucho del Valle porque es donde yo estoy. Si usted sale de Cali, de Palmira, de Buga, de Tuluá, en esas ciudades usted se encuentra que el 20, el 15%, el 10% es gente que tiene capacidad económica. El resto sin la seguridad social le aguanta para ir a la droguería y preguntarle al farmacéutico, ¿sí? Y a ver cómo soluciona. Entonces depende de un sistema social, sea público, sea aseguramiento, y sí va a haber gasto de bolsillo, pero para estos temas de hospitalización, de atención domiciliaria, que son costosos en un episodio agudo, relativamente en un episodio crónico muy costosos, la gente va a hacer el esfuerzo, pero no le va a alcanzar. Y las tarifas, pues lo otro que mencionabas es un tema muy complejo que yo creo que aquí el tema de calidad lo va a definir. Si usted recibe tarifas muy bajas, pues usted tiene que diluir la calidad. Si usted quiere ir y marcar la atención, o sea, menos tiempo con el paciente, personal de menos calidad, personal menos entrenado, y usted chulea y todo el mundo chulea, pero eso no va a solucionar. Eso en un paciente con un episodio agudo sería fatal. O sea, entonces en un episodio agudo te pagan lo que vale el servicio o te lo pagan el particular o te lo paga la entidad. Y la entidad te lo va a pagar porque le va a salir más barato que te caiga una infección urinaria en el Valle del Lille o en la Fundación Santa Fe de Bogotá, a que lo saque del consultorio y lo maneje en la casa. Y el particular te lo va a pagar porque no tiene opción y él no va a querer ver a su niño con fiebre y con el susto de que le vaya a pasar algo. Entonces va a hacer el esfuerzo, va a ser vaca, va a ser lo que hace la gente para solucionar y luego se endeuda, pero estamos hablando de episodios de 2, de 3 días. Si la cosa se le va de largo, él va a volver al hospital o a la clínica a ver cómo resuelve. Y allí hay un mercado, ¿no? Y ese gasto de bolsillo se va a marcar, pero para los que tienen cómo. La realidad de nuestro país es que es un país pobre. Entonces, a veces la televisión o el entorno social donde nosotros nos movemos nos hace olvidar que la mayoría de la gente no tiene cómo pagar
servicios de servicios de determinado costo. Jaime, tenemos aquí, antes de la pregunta del doctor Jairo Díaz, tenemos un comentario de Ana Zaragoza desde Venezuela. Ella dice, tengo 30 años haciendo atención domiciliaria en Venezuela y casi todo sale del bolsillo de la familia, porque muy pocas aseguradoras cubren en nuestro servicio. Y le complemento a Ana, yo estuve en Caracas en octubre pasado y fui testigo de primera mano de esto que está diciendo ella. El sistema de salud está tan deteriorado y tan exiguo que casi todo el mundo tiene que sacar de su bolsillo. En Venezuela hay empresas que están muy sólidas financieramente, haciendo atención en casa, haciendo exámenes de laboratorio, haciendo radiología, y todo casi todo es particular. Entonces, vean, por ejemplo, la otra cara de la moneda de cómo se benefician con una situación política adversa. Hay negocio, todavía hay mercado. Muchas gracias a Ana por su participación. Y la pregunta del doctor Jairo Díaz, el que la quiera responder, dice, ¿hay ya estudios en Colombia de costos por patologías con Hospital at Home? Por ejemplo, una semana de tratamiento de neumonía en casa o una infección de vías urinarias. Los estudios que encontramos disponibles los encuentran en el artículo. Precisamente por eso hicimos el artículo, para tener referencias. Ahí están lo que encontramos tanto de Colombia y de fuera de Colombia. Correcto. Bueno, ¿alguna otra pregunta en el auditorio? Nuestros asistentes por el chat o quieren levantar la mano para que los escuchemos. Bueno, mientras vencen la timidez y nos sale otra pregunta, les cuento, todavía tenemos una nutrida asistencia. Muchas de las personas que están aquí pertenecen a empresas de atención domiciliaria que pertenecen a la asociación. Habrá otras que no. Les hacemos la invitación a esas empresas que aún no están en nuestra asociación para que se acerquen, les podamos brindar información, los beneficios de estar asociados para poder hablarles del Observatorio Colombiano de Atención Domiciliaria, en donde pueden monitorear todas las actividades del sector domiciliario en nuestro país, para que conozcan la oferta educativa. Ahí, por ejemplo, la pregunta que nos hacían del desarrollo del talento humano. En la asociación tenemos una oferta educativa muy amplia con plataformas virtuales propias y en alianza con otras empresas de tecnología. Tenemos un grupo de investigación radicado en Colciencias que tiene mucha producción y que trata de hacer más visible nuestra actividad domiciliaria, producción de Colombia para el mundo. Recuerden que somos miembros de la Asociación Iberoamericana de Atención en Salud Domiciliaria. La sede es en Bogotá. Para, por ejemplo, Ana Zaragoza, que nos escribió desde Venezuela. También para que estén siempre presentes en nuestros simposios y en nuestros congresos. El Congreso Internacional se hará cada 2 años en Bogotá, en los años pares. Y en los años impares haremos el Simposio Nacional. Este año será en Cali, el 24 y 25 de julio, en el Hotel Intercontinental. Los esperamos. Ya hemos hablado ampliamente acerca de los conferencistas internacionales de muy alto nivel que nos van a acompañar. El artículo, Elsa Barrera, el artículo se llama Atención domiciliaria, reduciendo costos, mejorando vidas. Por favor, Fernanda, nos vuelves a poner aquí el enlace para que la gente pueda acceder al documento completo, el enlace de LinkedIn. Entonces, les hacemos ese llamado a que se acerquen a la asociación porque juntos somos más fuertes. Como decían el doctor Jaime, el doctor Julio, esta voz nuestra tiene que ser más potente, tiene que llegar a los escenarios en donde se toman las decisiones, en los escenarios legislativos, en los escenarios regulatorios. Entonces, allí es donde vamos a poder lograr cambios para el sector, cambios que impacten positivamente en nuestras empresas, en los domicilios de los pacientes, en sus familias. Entonces, un llamado para que se acerquen. Pueden buscarnos en internet, en Instagram, en LinkedIn. Ahí está Fernanda muy atenta siempre a dar respuesta y a hacer reuniones con las empresas interesadas. Sí, yo quisiera mencionar algo, Federico. Sí, Ese señor. evento que se va a hacer en Cali y el congreso que se hace cada 2 años que tú mencionas, son eventos que han sido considerados de talla internacional y mundial. Ir a un evento de estos en Europa o en Estados Unidos, que es donde se suelen hacer, y el que se está haciendo en Latinoamérica es en Colombia. En Colombia, por lo que mencionaba el doctor Castellanos,
y por la labor de la CIS, se está haciendo algo de talla internacional. Pero la diferencia es que lo hacemos a precios, ¿sí? Una institución a un congreso, esto vale $1.500. Aquí yo creo que ustedes son muy sociales, por ahí vi cuáles son los precios y tener unos tipos y unos expertos que son speakers que van a estos congresos internacionales, que van al Congreso Mundial. El doctor Itamar Ofer es el presidente del Congreso Mundial que se hace en Europa, la doctora Tidner, el doctor David Levine, y además congregar estos expertos nacionales. Es un esfuerzo grandísimo que se busca por la labor de divulgación y el precio de tener algo es de esto en Europa o aquí en Colombia se logra, yo creo que a menos del 10%, el 5% de inversión de lo que costaría cuando uno está motivado y tiene los recursos ir a buscar estos conocimientos y estas relaciones en los eventos que se hacen en esos países. Entonces, esto es para que dimensionemos, hagamos networking, vengamos y conozcamos esa experiencia, invitemos a la gente de nuestro ecosistema, a los directores de hospitales, de aseguradoras, a que vengan a estos eventos que son únicos. Esto no lo encuentran en los otros congresos que se hacen en el país y por ello es algo que vale la pena que todos ayudemos a divulgarlo, no solo que nos motivemos a venir, sino que si vienen personas de su entorno, esto va a facilitar el desarrollo de estos modelos y por ende la prosperidad de los esfuerzos empresariales que ustedes hacen. Bueno, Jaime, muchas gracias. Parece que ya no... Ah, bueno, aquí hay otra pregunta de Jairo Romero. Nos dice, ¿hay fuentes de consulta de cómo operan las rutas de atención o modelos de red de servicios para este servicio específico de mediana complejidad, teniendo en cuenta que va a haber entidades de diferente nivel de atención participando del modelo? Sí, mira, hace un tiempo, tal vez 2 años, yo hablaba con el doctor Gonzalo Arango, que fue secretario de salud, Gonzalo Morales, que fue secretario de salud de Bogotá y estaba en ese momento como gerente en Sabia Salud. Él había diseñado las famosas rutas integrales de atención. De él le aprendí que uno piensa que esas rutas las tiene que diseñar una clínica de mediana a alta complejidad y luego llama al domiciliario. Y él nos decía, ojo, es que cuando la política de atención integral y todo esto que hemos referenciado de modelos internacionales habla que está centrado en la persona, en el hogar, en la familia, en la comunidad, entonces vemos cómo esas rutas deben partir desde la familia, la comunidad y integrarse hacia arriba. Por ejemplo, una persona en riesgo, una persona con una mayor, con problemas de diabetes, de hipertensión, insuficiencia cardíaca, esas son las personas que más se hospitalizan. Entonces, enfocar las rutas desde allí, desde el control de esas condiciones, esas personas muchas veces no van ni siquiera a los programas especiales de las IPS porque son mayores y les cuesta trabajo. Entonces, coordinarse con esos equipos, la atención domiciliaria, esos equipos, y desde allí hacer la ruta es, digamos, una de las orientaciones que hay para las principales causas de hospitalización evitable y gestionable, que ya sabemos que el envejecimiento y las condiciones son las Doctor que Castellón. generan esa mayor demanda de atención hospitalaria y por allí el diseño de esas rutas que ya están en Colombia simplemente es enfocarlas, cómo la diseñan y cómo la promueven y cómo se divulgan aquí en Colombia y cómo nos integramos en redes con hospitales, clínicas, aseguradoras, todos para hacer que esas rutas salgan desde lo domiciliario hasta arriba. Sobre la pregunta de fuentes de consulta, sí las hay en el artículo, van a encontrar algunas referencias por país, pero en Colombia hay administradores de planes de beneficios que ya las tienen escritas y los invito a próximamente en el modelo de salud de Bogotá más bienestar se van a difundir las rutas y ahí tenemos ya dos, la de hospitalización domiciliaria temprana y una nueva que es un producto nuevo que estamos trabajando que es la de consulta prioritaria desde la orientación de la línea telefónica de urgencias.
sí las estamos construyendo y al menos en las rutas de la Secretaría de Salud del nuevo modelo está incluido lo domiciliario en todas las rutas y ya pueden mirar un poco lo del modelo, lo que sale en la Secretaría, pero las rutas están trabajando. Incluso varios de los afiliados de Bogotá, incluso algunos no afiliados han participado en lo que ya estamos trabajando en los documentos y se sigue trabajando porque el tema domiciliario es fundamental para el presente y futuro de los servicios de salud. Entonces lo vamos a integrar todo hasta donde se pueda, de acuerdo a las normas vigentes. Muchas gracias. Bueno, completamos ya 2 horas de nuestro webinar. Si ya no tenemos más preguntas de nuestro auditorio, entonces no me queda más que agradecerles su asistencia, su interés. Esta convocatoria fue muy taquillera y esto demuestra el interés y la curiosidad que genera el sector. La gente en todos los aspectos pues, del sector ya están viendo que lo domiciliario es de peso, es de importancia y por eso este tipo de espacios y de conversaciones generan tanta asistencia. Entonces, espero que se lleven muchas reflexiones, muchos aprendizajes de esta conversación. Recuerden que en Asís estamos siempre permanentemente a disposición de recibirlos y de atenderlos y de brindarles la mejor información que tengamos con respecto a todo lo domiciliario en nuestro sistema de salud. Entonces, doctores Jaime, Gracias, amor. doctor Jaime, doctor Julio, muchas gracias por el documento, por la generación del documento y por esta socialización que hemos hecho a todo el país. Muchas gracias a todos por su asistencia, que tengan todos una muy feliz noche. Bueno, muchas gracias a todos Buenas y a ustedes por noches. invitarnos. Muchas gracias, doctor Castellanos. Buenas noches.